El mensaje tiene como título el mismo título de la semana pasada, porque es una segunda parte. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos estado estudiando o predicando todos los domingos, siguiendo la secuencia, ya por varios años, la secuencia del libro ¿de qué evangelio? ¿Alguien recuerda? De Mateo, ¿verdad? Y en los últimos, el domingo anterior, estuvimos presentando pues las señales de los últimos tiempos basado en el libro de Lucas, porque el libro de Lucas recoge elementos que no menciona Mateo. Pero hoy vamos a regresar a Mateo, porque Mateo nos habla acerca de algo bien interesante. Lucas es un poco más general, Mateo es un poco más específico. Y una de las cosas que nos enseñaba Lucas es que cuando estaban preocupados, estaban asombrados los discípulos, porque el templo estaba hermoso, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta un templo hermoso, verdad? Es bonito, ¿verdad? Cuando venimos a la casa de Dios y ver las cosas limpias y ordenadas y el templo bonito, eso nos gusta. Me decían al principio del culto a alguien que cuando va de viaje, pues va a otras iglesias por ahí y también les gusta ver iglesias, pues quizás hasta más modernas que esta, pero siempre es bonito y uno se asombra de cosas que quizás las tenemos aquí o hay en otros lugares porque es bonito un templo hermoso. Y cuando los discípulos estaban asombrando de aquel templo, viene Jesús y le dice, pero ¿saben que esto va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra? Y los discípulos se asombraron. Recuerdan que ese es el contexto en el cual Jesús dio esta palabra. Se asombran los discípulos y dicen, pero ¿cuándo es que esto va a pasar? ¿Y cuáles son las señales de que lo van a predecir para saber cuándo va a venir ese momento? Y Jesús les da señales antes de la destrucción del templo. Y de hecho los cristianos, los seguidores de Cristo, que habían escuchado o habían aprendido lo que el Señor había enseñado, cuando llegó el año 70, unas décadas después de la crucifixión de Cristo, pues vino el ejército romano y los cristianos se acordaron y muchos de ellos fueron salvados. ¿Por qué? Porque estaban preparados, le estaban prestando atención a las señales que había dicho Jesús que predecerían a la destrucción de aquel lugar tan hermoso y asombroso que era el templo allí en Jerusalén. Pero Jesús, juntamente con estas señales, da también algunas señales que coincidían y otras nuevas que se referían específicamente a las señales antes de su venida. Y ustedes, si quieren recordar eso, pues pueden ir a Facebook o a YouTube y también allí puede recordar la predicación de la semana pasada. Pero Mateo menciona algo muy interesante y por eso vamos a ir al Evangelio de Mateo. Y allí en el capítulo 24, donde Mateo describe muchísimo acerca de las señales antes de la destrucción del templo y también de las señales antes de su venida, Mateo añade algo que es digno de recordar. Así que manténganse despiertos, ¿ok? Nadie se me duerma hoy. Dice este texto bíblico que lo vamos a estar dividiendo en tres partes porque Jesús nos da primero el contexto en el que su venida va a ocurrir de manera sorpresiva, y es importante que sepamos al respecto. Jesús nos va a dar algunas advertencias de lo que debemos hacer o estar haciendo para que cuando llegue ese momento vayamos a su presencia. Y finalmente nos estará dando dos ejemplos de personas que de reacciones ante su venida y en la espera, cosas que quizás tú y yo también deberíamos estar haciendo. Lo primero que Jesús da es el contexto de su venida. Vamos allí a Mateo capítulo 24, los versículos del 42 al 44, y dice así: por lo tanto, manténganse despiertos. Recuerden la misma frase que decía Lucas, que la tuvimos el domingo pasado.
manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, y aquí nos va a dar el contexto. Si me adelanté. Mateo 24, del 36 al 41. Si tú te diste cuenta, ¿por qué no me dijiste? Ok. Porque no tan lejos. Mateo 24, del 36 al 41. Dice, pero en cuanto al día ni la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Señor, háblanos a través de tu palabra. Dice Jesús, si quieren todavía algunos detallitos más de cómo serán los tiempos de mi venida, dice el Señor, estudien la historia de Noé, la historia de lo que hacía la gente antes del diluvio. Pero Él lo dice aquí, comían y bebían, se casaban, se comprometían, vivían la vida como ellos querían, tenían el disfrute de su vida a como ellos lo decidían, sin tener en cuenta a Dios. Y qué interesante que vemos que esas cosas siguen pasando hoy en día, ¿verdad? De hecho, se han aumentado. Las estadísticas dicen que aún, y se nota, que aún aquellos países que eran considerados países cristianos, continentes como Europa, que era considerado en su mayoría continentes cristianos, porque fueron llenos por la iglesia por muchos años, especialmente la iglesia católica y luego la iglesia protestante. Muchas iglesias, mucha gente cristiana. Se decía que alrededor del 85% de la gente se identificaba con la fe cristiana, se consideraban cristianos. Y no estamos hablando hace 500 años, estamos hablando de manera histórica por muchos siglos, pero aún hasta hace 50 o 60 años era esa la situación en Europa. En las últimas décadas, tristemente, nos hemos encontrado que la población cristiana en Europa se ha desplomado. Porque la gente, a pesar de que diga, creo en Dios, no vive como hijos de Dios. Aunque digan, sí, yo sí soy cristiano en creencia, pero yo ni voy a la iglesia, ni participo, yo no oro, ni leo la Biblia, ni nada de eso. Son cristianos de título y por tanto son gente que no dan necesariamente un testimonio de lo que significa ser un hijo de Dios. Alguien que ama a Dios y busca servirle y quiere acercarse a Dios. Nos encontramos que aún aquí en Estados Unidos esa era la situación. 85% o más se identificaban con la fe cristiana y decían, no, yo sí soy cristiano. Conocían las historias bíblicas, iban a la iglesia, se hicieron muchas escuelas cristianas, muchos hospitales cristianos. Hace unas décadas atrás todavía esto estaba en función. Todos los condados de Estados Unidos tenían iglesias metodistas. Usted lo puede creer, ¿verdad? Cuando hoy miramos Europa, nos encontramos iglesias enormes, bellezas de templo, con 4 o 5 gente adentro
adorando a Dios un domingo. Muchas otras han cerrado y se han quedado como museos de lo que antes fue y ya no es. Algunas iglesias, como son edificios tan grandes, el gobierno tiene que destinar dinero para sostener la revitalización del edificio. Cosas tristes, que antes una iglesia podía tener el cuidado del edificio y de todo lo que era necesario. Hoy muchas iglesias ya están con destinos completamente diferentes. Pero no vaya usted muy lejos. Aquí en Estados Unidos, menos del 15% ya son cristianos bíblicos. Menos de un 15%. ¿Se acuerda? Antes, hace unas décadas, era 85% o más. Gente que iba a la iglesia. No se hacía nada los domingos que no fuera la iglesia y la familia. Las tiendas cerraban. Las escuelas no se les ocurría poner nada. Ni los domingos ni los miércoles, porque se consideraba tiempo para la iglesia. Hoy nos encontramos allá desde el pueblo de donde nosotros vinimos antes de estar aquí como pastores, allá en Shenandoah, habían iglesias convertidas en restaurantes, porque ya cerró la iglesia, la compró cualquier persona y le puso al restaurante el santuario, pero ya no es iglesia, ya es un lugar para ir a comer comida física, porque ya la gente ha perdido el apetito espiritual. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Cuando venga mi reino, cuando venga el Hijo del Hombre, será como en los tiempos de Noé. La gente estará en lo suyo, nada que ver con las cosas de Dios. El Señor está cerca, porque usted lo puede ver. Me compartía mi esposa que se hizo una encuesta en los jóvenes adultos de 18 a 29 años, 30 años. ¿Y sabe qué? ¿Cuál era el porciento que se identificaba con la fe cristiana? No decir que yo soy cristiano, que conocían algo de la iglesia, algo de la fe cristiana y las doctrinas bíblicas. ¿Cuál era el porciento? Un 1 y pico. Ese es los jóvenes menores de 20. Digo, de 18 a 23, pero el completo era un 1 y pico por ciento, menos de un 2% de los jóvenes adultos te podían decir cosas que tenían que ver con la fe cristiana, cosas de la Biblia. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa que Jesús haya resucitado? Cosas básicas de las enseñanzas cristianas no se las sabían. Y cuando se hizo una encuesta de la sección de los jóvenes adultos más jóvenes todavía, de 18 a 23 años, bajó. Y de 18 a 23 años, menos de un 0.5% se consideraban cristianos bíblicos y conocían las doctrinas básicas del Evangelio. La lectura de la Biblia ya no es un fuerte, no es una necesidad de muchas personas. Estamos como en los tiempos de Noé. La gente sigue yendo a la escuela, la gente sigue yendo a trabajar, la gente sigue yendo a fiestas, la gente sigue comprando en las tiendas, la gente sigue haciendo actividades, la gente sigue yendo de vacaciones, la gente sigue viviendo su vida. La iglesia está en un segundo plano. Las cosas de Dios, el servirle a Dios, el como era antes. Pastor, dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo involucrarme en la iglesia? Pastor, ¿qué hace falta hacer en la iglesia? ¿Cómo me puedo comprometer con las cosas de Dios? ¿Cómo puedo aprender más? ¿Cómo me conecto al estudio bíblico? Me interesa conectarme en los tiempos de oración. Pastor, mire, el Señor me siento que me está llamando a la adoración, o me está llamando para ser pastor, o me está llamando para ser evangelista, profeta, maestro. Me está llamando, el Señor ha puesto en mí una carga, una necesidad y quiero servirle. No se ve, eso no abunda.
Estamos como en los días de Noé. Y ya no es solamente la gente de afuera, aún la gente de adentro. Les cuesta comprometerse, les cuesta apartar el tiempo para Dios. Poco a poco ya la gente ha puesto la fe en el closet y han cerrado la puerta. Y de vez en cuando hay comida, cuando hay algún evento, cuando hay algo que les guste, pues vienen a la iglesia, van ahí, abren el closet, sacan, desempolvan ahí su fe, se la cuelgan, van a la actividad o al evento cristiano. Cuando tienen hijos, pues entonces despiertan y se dan cuenta, yo quiero que mi hijo crezca en la iglesia, y les dura un poquito ese deseo y vuelven a la iglesia y traen a sus hijos. Pero muchos van de regreso al mundo, porque no es fácil, no es necesariamente fácil, no es que sea lo más difícil del mundo ni nada por el estilo, pero demanda consistencia y perseverancia el ser un cristiano que ama a Dios y quiere servirle. Un cristiano que ponga a Dios en primer lugar demanda que usted haga sacrificios, que no vea ese juego, que venga por llegar temprano, venga sin comer el domingo. No es fácil, hay sacrificios que hacer. Por venir a la iglesia, dejar de salir con mis amigos. Aún cuando voy de vacaciones, ir a la iglesia es un sacrificio. Porque voy a ir a un lugar donde no conozco a nadie. Pero el domingo es el día del Señor. Voy, no voy, y cuesta. Y tenemos que estar bien despiertos para que tú y yo no caigamos en la rutina en la que cae la mayoría. Tú y yo tenemos que decidirnos a no ser parte del montón. Tú y yo tenemos que poner al Señor en primer lugar y decirle: Señor, yo no tengo fuerza, pero tú dame fuerza, porque yo te amo, porque te quiero servir, porque te quiero honrar, porque me quiero comprometer contigo, porque quiero usar mis dones, mis talentos, quiero usar mi vida y gastarla en tus caminos. Demanda disciplina, demanda esfuerzo y compromiso. Pero ¿saben qué? Es necesario. Porque ¿qué fue lo que ocurrió con toda esa población alrededor de Noé? De Noé se reían: ¡oh, que va a llover! ¡Estás loco! Aquí nunca llueve. Haciendo un arca, un barco. Haciendo un barco en tierra seca, lejísimo de la costa. ¡Qué loco! Perdiendo su tiempo, escuchando a un Dios que le dijo que hiciera un bote en medio de no sé si han visto la película esta de Jim Carrey, que es el Noé de su tiempo, creo que es de él, y que Dios se le aparece y que él dice que haga bueno, en fin, en medio de una ciudad hacer un arca. Completamente loco. Y así también la gente se ríe de ti y se ríen de mí, porque venimos el domingo a la iglesia, porque creemos en un Dios que no se ve, porque creemos que un día va a venir Jesús. Si ya lo dijo hace 2000 años y todavía no ha venido, ese ya se le olvidó, dice la gente. Y se ríen, como mismo se reían de Noé. Y dice Jesús en este texto bíblico que a causa de esa risa, a causa de esa burla, se encontraron con un diluvio del cual no pudieron sobrevivir. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Van a haber gente que se conoce, familias
que uno tome en serio a Dios y el otro no. Dice el Señor, en muchos casos va a pasar eso. Son buenos amigos aquí en la tierra, pero uno será llevado. Significa, de acuerdo al contexto, significa que uno será llevado de la presencia de Dios y el otro será dejado para que conviva con el Señor en su reinado, para que se salve. Aún en medio de nuestras familias habrá gente que no se vaya con el Señor, porque se van a involucrar, se van a contaminar, se van a dejar llevar por las cosas de este mundo. Y dice el Señor entonces una advertencia a partir del versículo 42, que es lo que les empecé a leer anteriormente. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener la fecha? ¿Verdad? Si Jesús le hubiera dado la fecha de su venida a la iglesia, probablemente 3 o 4 gatitos fueran los únicos que creyeran en él. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia dijo, si Jesús va a venir en 2000 o 3000 años, mejor vivo mi vida y un ratico antes de morirme, me vuelvo a Cristo. Eso es lo que dice mucha gente. Yo en una ocasión le prediqué, siendo joven, más joven, a uno de mis amigos, a mi mejor amigo en aquel tiempo, le prediqué y le hablé de Cristo. Y me dice, no, sí, yo creo en Dios, pero yo voy a esperar primero a disfrutar la vida. Y después cuando sea viejito, entonces sí, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a creer en Dios. Si tú y yo supiéramos cuándo va a ser la fecha de nuestra muerte, pondríamos una alarma en nuestro calendario. Y un día antes de nuestra muerte, para que sonara esa alarma, y entonces quedamos bien con Dios y nos salvábamos. Y el resto del tiempo nos lo dedicábamos a nosotros. Es bueno que no sepamos la fecha. Es bueno que no sepamos cuándo viene, porque el propósito es que tú y yo nos mantengamos con esa hambre de Dios, que nos mantengamos con ese deseo de estar listos, porque si viene hoy, yo quiero estar listo, porque hoy es el día que quiero servir a mi Señor, hoy es el día que le quiero entregar mi corazón, hoy es el día que quiero que Él me cambie, hoy es el día que el Señor me ha dado, y si Él viene hoy, yo quiero estar listo. Por eso dice el Señor, si a un ladrón le dice, mira, esta noche vienen a robarte, ¿no se mantiene despierto toda la noche? Esperando para ver cuándo llegue, para echarle los perros. Pero si al dueño de la casa le dicen, a las 6 de la mañana, vienen a robarte, el dueño se acuesta, pone la alarma para las 5:30 y se levanta a las 5:30. El Señor no quiere que tú y yo descuidemos la fe. El Señor no quiere que tú y yo estemos viviendo nuestra vida como que olvidándonos, porque en un final el Señor se va a seguir demorando. El Señor, lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos una fe genuina. Y algo genuino se nota y se vive todos los días. Cuando usted ve a una gente que hoy es buena, mañana es mala, después vuelve a ser buena, después regular y después vuelve a ser mala y luego buena, usted dice, bueno, esa es una persona que no se sabe lo que es. Y probablemente es una persona mala, ¿verdad? Pero si usted ve que una persona es consistentemente buena, alguien es consistentemente puntual, alguien es consistentemente respetuoso, alguien es consistentemente de buen ánimo, ayudando a los demás, consistentemente generoso, entonces usted puede decir, esa persona es eso. O si alguien es consistentemente malo, descuidado y todas esas cosas, uno puede decir eso.
¿Por qué? Porque dice Jesús mismo, por sus frutos los conoceré. Y el Señor quiere que tú y yo vivamos como gente que se identifica con el fruto del Espíritu Santo y es consistente en la fe. Aquellos que dicen, no, yo vivo mi vida y ya después vivo para Dios. Mentira. Cuando llegue el momento en que supuestamente pudieran decir, voy a vivir para Dios, van a decir, déjame seguir viviendo mi vida un ratico más. Porque la carne te va a llevar a la esclavitud, a la carne y el pecado. Finalmente Jesús dice, bueno, en dependencia de cómo la gente recibe esta advertencia de que deben estar despiertos, es como van a reaccionar en la vida. Y los dos ejemplos que da Jesús es de un siervo bueno y uno malo. Y el último texto bíblico dice así, en Mateo 24, del 45 al 51, dice, ¿quién es el siervo prudente y fiel, a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Es decir, el Señor nos ha considerado siervos suyos. Pero dice, de todos los siervos, hay algunos que van a ser fieles y prudentes. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Sigue el Señor diciendo, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal el siervo malo? ¿Qué tal si el siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y beber con los borrachos. El Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere. Y a la hora menos pensada, lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. ¿Saben cómo habla la versión Reina Valera? Dice, lo va a cortar en pedacitos. Es decir, dice el Señor, si usted le presta atención a mi llamado, a que yo vengo en el momento que menos lo esperas, y tú consistentemente haces aquello que el Señor quiere que hagamos, tú serás un buen siervo, fiel y prudente, dice el Señor. Y como resultado de eso, dice el Señor que nos va a poner a cargo de todas sus riquezas. Nos va a bendecir con autoridad, nos va a recompensar por nuestra fidelidad. Pero si hay algunos que dicen, el Señor dijo que venía, lo dijo hace 2000 años, a saber cuándo es que va a venir. Mejor me voy a vivir mi propia vida, mejor me pongo a hacer lo que yo quiera. De vez en cuando voy a la iglesia, pero el resto de mi tiempo, todos mis recursos los voy a destinar a yo disfrutar esta vida, a yo tomar ventaja de los demás. Dice, llegará el siervo, llegará el Señor de ese siervo cuando menos lo espere. Porque aquel y aquella que no esperan la venida del Señor nunca van a estar preparados para su regreso. Siempre van a ser tomados de sorpresa. Si el Señor viene hoy, en este momento, nosotros ¿qué estamos haciendo? Lo que el Señor quiere que hagamos. Aquí en su casa, adorando su nombre. Y si el Señor viene mañana lunes, el pastor de descanso, a saber qué está haciendo el pastor, ¿verdad? Y si mañana lunes viene y el Señor nos agarra en lo que no debemos estar haciendo, entonces nos tomará por sorpresa. Quiera el Señor que tú y yo podamos tener la experiencia que tuvo Juan. Juan escribió el último libro de la Biblia que se llama ¿cómo? ¿Cómo?
Apocalipsis, hablando de los últimos tiempos. Y en el versículo, en el capítulo 21-20, al final, o 22-20 creo que se me fue. Al final de Apocalipsis 22-20, sí. Dice Jesús a Juan: yo vengo pronto. ¿Saben cómo Juan responde? Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Dice el Señor: espera por mí todos los días de tu vida, porque yo vengo pronto. Que tú y yo podamos decir, cualquier día que venga el Señor: ven, Señor, aquí estoy esperándote. Estoy listo. Ven cuando tú quieras, porque si vienes hoy, estaré listo. Y si vienes en un mes, estaré listo. Y si vienes cuando tenga 90 años, estaré listo, porque estaré esperando por ti todos los días de mi vida. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Puedo escuchar un amén? Estaré listo para que tú vengas cuando quieras, Señor. Y me encontraré contigo y estaré en tu presencia. Esa es la respuesta de los hijos de Dios. Vamos a orar y pedirle: Señor, quita de mí lo que todavía pueda estar estorbando mi vida, Señor. Los conceptos errados de mi mente. Señor, todas esas ideas que realmente no aprovechan, no convienen. Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios mío, porque lo que yo realmente deseo es agradarte. Ayúdame, Señor, para que yo esté listo todos los días de mi vida. Para que yo pueda, Señor, obedecerte, servirte, amarte como tú, Señor, te lo mereces. Para que yo pueda vivir amando a los demás también, hablándoles de ti, compartiendo, Señor, el buen mensaje de vida y salvación y esperanza que tú nos has dado. Hoy, Señor, te pedimos que si algo todavía está estorbando en mi vida, que tú lo quites, Señor, y que tú me ayudes para ser uno de esos siervos fieles y prudentes, esperando por ti hasta que tú vengas o me llames a tu presencia. Señor, alcanza y bendice a mis hijos, a nuestros nietos, a esos seres queridos nuestros que están distraídos, que un día, Señor, estuvieron aquí en tu casa o te conocieron y caminaron contigo por un tiempo, luego se cansaron de esperar. Permite, Señor, que haya un despertar en ellos también, y que por nuestro testimonio, por nuestro hablar con ellos, por nuestra palabra a sus vidas, ellos puedan recordar cuánto les amas y cuánto ellos te necesitan. Bendícenos, Señor, y prepáranos, porque aunque no sabemos cuándo, sabemos que vienes, porque vienes. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. Y la iglesia dice: amén, amén, aleluya. Vamos a ponernos en pie.